Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, deseando que vuestras vidas, proyectos, sueños, trabajos, negocios, sean respaldados, sean bendecidos por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Es para nosotros un privilegio el poder compartir un mensaje, un consejo de las Sagradas Escrituras. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que vuestros corazones sean fortalecidos, sean bendecidos, sean restaurados cada una de vuestras emociones, cada uno de vuestros pensamientos, sean renovados por medio de la palabra de nuestro Padre Dios. Queremos comentarles que antes de que termine esta transmisión, estaremos haciendo una oración, estaremos presentándonos delante de nuestro Padre para interceder, para clamar, para presentar vuestras plegarias, peticiones, circunstancias que acosan, problemas que han aparecido en vuestras vidas, y tenemos la clara convicción de que nuestro Padre responde de manera sobrenatural. Bueno, pues en esta preciosa mañana vamos a mirar, en esta ocasión nos toca ver la manifestación número 21 de nuestro Padre Dios. La manifestación número 21. Y tenemos muy claro lo que dijo nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna. Esta es la vida espiritual. Esta es la vida sobrenatural. Esta es la vida que respalda a los hijos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero también que conozcan a Jesucristo a quien has enviado. Qué importante es que como pueblo de Dios conozcamos a nuestro Padre y también conozcamos la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos damos cuenta que el conocimiento, dice las Sagradas Escrituras, que cuando se conoce la verdad nos hace libres. La verdad nos libra de cualquier manipulación. La verdad nos libra de la maldición. La verdad nos libra de cualquier operación del maligno. También en un proverbio dice las Sagradas Escrituras, en Proverbios 24, dice que el conocimiento, cuando es depositado en la vida de una persona, hará que sus cámaras se llenen de todo bien preciado y deseable. Y eso es lo que anhelamos, que las habitaciones de nuestro corazón, las habitaciones de nuestra vida, se llenen de todo bien preciado y deseable, y que podamos caminar con libertad, podamos caminar con ese respaldo divino en vuestras vidas. Usted sabe que estamos llevando esta serie de estudios tomados del libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, versículo 20 y 21. Nos damos cuenta que cuando el Señor obró de una manera sobrenatural, abriendo ese mar rojo y haciendo que su pueblo pasara victorioso, triunfante sobre esas aguas, vemos cómo allanó el camino y el pueblo pasó de manera sobrenatural, y en ese mismo camino vemos cómo los adversarios fueron destruidos, fueron derribados, desaparecieron. Cuando vemos estos 3 versículos en el idioma hebreo, nos damos cuenta que cada versículo
contienen 72 letras. Lo repaso constantemente, lo hablo constantemente, ya que esto hará que quede sembrado, bien sellado en vuestros corazones. Vemos 72 letras en el versículo 19, 72 letras en el versículo 20 y 72 letras en el versículo 21. Cuando sumamos, cuando armonizamos, cuando enlazamos, cuando unimos en cada ministración las tres letras, hay un mensaje que el Señor otorga, hay una manifestación que Dios se manifiesta a sus hijos. El número 72 está relacionado con la palabra Gesed, y usted se dará cuenta cómo nuestro Padre es un Padre bondadoso. Gesed significa bondad. Por eso a esta serie de estudios le hemos puesto la bondad del Padre, y enseguida colocamos la manifestación que hace nuestro Padre a favor de sus hijos. Como entonces nos toca ver la manifestación 21, esta manifestación está compuesta por tres letras: la letra Nun, la letra Lamed y la letra Kaf. Nun, Lamed, Kaf, que cuando sumamos el valor numérico de estas tres letras nos da un resultado de 100. Y 100 está relacionado con la palabra Nelej, que significa el que acompaña, el que camina o el que va contigo, el que va a tu lado, el que va haciéndote compañía. Qué importante es entonces entender esto, que tenemos un Padre que te acompaña, que camina, que hace que tú avances. Y estas tres letras están registradas en el Salmo 18:49, y dice así: por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Vemos que en este salmo aparecen estas tres letras respaldando la compañía, el caminar con nuestro Padre Dios. Cuando vemos cómo nuestro Padre nos enseña, nos muestra que en nuestro diario vivir, en las diferentes actividades, en las diferentes jornadas que desarrollamos, llámese trabajo, negocio, llámese ir de compras, ir también de viaje, llámese cuando se va uno de vacaciones, cuando uno va a la reunión, va uno a la congregación, cuando desarrollas tus actividades comunes, todo debemos de conocer y de tener muy claro que el Señor está a nuestro lado. El Señor va con nosotros. El Señor acompaña a sus hijos. El Señor está presente en el momento en que tú desarrollas tus actividades. Por eso en una ocasión Dios le habla a su siervo Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Dice: anda delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. No vayas a falsear, no te vayas a desviar. Vemos entonces cómo nuestro Padre Dios nos enseña que en todas nuestras actividades, en cada una de nuestras proyectos, en cada una de nuestras jornadas laborales, debemos nosotros de tener presente que Él está a nuestro lado, y debemos de incluir, debemos de considerar a Dios en cada actividad. Cuando nosotros descuidamos, cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros enfriamos esa relación, alejándonos del Creador, entonces aparecen una gran cantidad de experiencias tristes. Bueno es entonces comprender la importancia de estar y de mantener nuestra cercanía con el Creador, con nuestro Padre. Una ocasión el
el hombre de Dios llamado Moisés, vemos cómo le dijo a nuestro Padre Dios, le dijo muy claramente: Señor, dice, si tu presencia, le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Qué importante es tener eso presente en nuestra vida. Vamos rumbo al trabajo, vamos rumbo a la escuela, vamos rumbo a un viaje, vamos rumbo a una vacación, vamos al gimnasio, a donde tú vayas. Si la presencia de Dios no va con nosotros, entonces eso hará que entremos en senderos tenebrosos. Y vemos que cuando la mujer considera a nuestro Padre Dios en sus caminos, en sus actividades, Él responde y le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces, qué valioso es, amados hermanos, amados amigos, que la presencia de Dios esté con nosotros, pero es necesario que nosotros emitamos con nuestra boca esa alabanza, esa necesidad, esa exaltación, esa alianza con nuestro Padre Dios, para que nuestro diario caminar estemos acompañados por nuestro Dios. Por eso, en el Salmo capítulo 1, el rey David decía con gran alegría, con gran admiración: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces dice, no anda en el consejo, no se detiene en el camino, ni tampoco se sienta en la silla de los escarnecedores. Vemos entonces qué importante es que nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento tenga esa conciencia de pedir siempre que su presencia esté con nosotros. Yo no avanzo, yo no voy a este lugar si tu presencia no va conmigo. No voy a desarrollar este negocio si tú no vas conmigo. Por eso es necesario considerar, es necesario conocer cómo nuestro Padre degusta y disfruta caminar con su pueblo, caminar con sus hijos, caminar con los herederos de la salvación. Lamentablemente estamos en una tierra en donde la influencia de la serpiente comienza a manifestarse en la vida de la persona, emitiendo voces, emitiendo mensajes, emitiendo enseñanzas que hacen que la persona camine de manera torcida como la serpiente. Y eso le pasó a Adán y a Eva. Vemos cómo dice la Escritura que el Señor los había puesto en un huerto en donde Dios les dijo: pueden comer de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto, porque así es nuestro Padre Dios. Cuando bendice, bendice a manos llenas. Cuando su misericordia, su bondad se hace presente, lo hace de manera liberal para ayudar, para engrandecer, para fortalecer a sus hijos. Pero lamentablemente en esta tierra hay una voz maligna que siempre querrá desconectarte, que siempre querrá desviarte, que siempre querrá que tú no estés en armonía con el Padre. Y logró su objetivo esta serpiente engañando a Eva y a Adán. Comieron del fruto del cual el Señor les había dicho que no comieran. Entonces vemos cómo dice la Escritura que nuestro Padre Dios se paseaba en medio del huerto, porque Él degusta, Él disfruta estar con sus hijos, Él disfruta estar con su pueblo. Por eso las Sagradas Escrituras dice que en nuestro Señor está a la puerta y llama. Si alguno de vosotros oye su voz, dice, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios degusta, Dios disfruta estar con su pueblo. Dios disfruta estar con sus hijos. Dios disfruta estar en medio de tu habitación.
Por eso todas nuestras actividades debemos de unificarlas hacia el Creador, de decirle: Señor, si tú no estás en este asunto, si tú no estás en este proyecto, si tú no estás en esta actividad, Señor, ¿qué vamos a hacer sin tu presencia? Todo es vano, todo es ficticio. Pero cuando la presencia de Dios está con nosotros, entonces el respaldo divino se hará presente en vuestras vidas. Vemos cómo nuestro Padre Dios libera a su pueblo de esa estructura serpiente cuando estaba en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Constantemente se lo hizo saber a su pueblo y hoy nos los hace saber a nosotros. Yo los he rescatado de esa dimensión en donde el ser humano ha caminado torcidamente, se ha dirigido de manera torcida, de manera que no es grata ante los ojos de nuestro Dios. Inclusive vemos cómo nuestro Padre Dios le dijo a Moisés: haz un milagro frente a esa estructura faraón. Haz un milagro y toma tu vara y dile al faraón que le vas a hacer un milagro, vas a tirar tu vara. Y vemos cómo esa vara se convirtió en serpiente. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo nuestro Padre Dios a esa estructura Misraín, o sea, Egipto o Faraón? ¿Qué le estaba diciendo? Mi pueblo, mis elegidos, mis escogidos están en este territorio. Están en esta dimensión, pero yo los voy a sacar, yo los voy a liberar de la estructura de falta de rectitud. Esa dimensión, Egipto, era como la serpiente, caminos torcidos, caminos que no conducen a la vida. Y vemos cómo nuestro Padre Dios sacó a su pueblo, liberó a su pueblo de esa estructura torcida, de esa estructura serpiente. Y eso es lo que ha hecho nuestro Padre Dios con nosotros. Estábamos sin Dios, estábamos alejados de las promesas, estábamos sumergidos en la maldad, estábamos caminando de una manera errante, conectados con la mentira, torcidamente. Pero la gran misericordia de nuestro Padre Dios, en un momento de vuestra vida, envió su mensaje, envió su palabra, envió a un mensajero para darnos el mensaje de la vida, para darnos el mensaje del Evangelio, para darnos el mensaje de la verdad. Y ahí se hizo manifiesto el gran amor de nuestro Padre, sacándonos de la dimensión torcida, de la dimensión serpiente, para que ahora caminemos en integridad, así como se lo dijo al patriarca Abraham: anda delante de mí, camina delante de mí y sé íntegro, porque nuestro Padre Dios es perfecto, es recto, es íntegro. Cuando Dios saca a su pueblo, cuando Dios libera a su pueblo, dice Éxodo 13:21 que nuestro Padre iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Mire, cuando la presencia de nuestro Dios está en medio nuestro, cuando caminamos junto a Él, hace que la vida de la persona sea diligente. Cuando habla de día y de noche, nos habla de que la noche habla de la adversidad, la noche habla de los problemas, la noche habla de las complicaciones, pero el día habla de la claridad, habla de la bendición. Entonces, cuando las cosas están bien, tú sigues avanzando. Cuando las cosas parecieran que están mal, tú sigues avanzando, porque su presencia va contigo. La presencia de nuestro Padre está con nosotros. Dios con nosotros. Eso hace entonces que tu avance sea continuo, que no te quedes, que no des pausas, que no te quedes estancado, que no te quedes con pensamientos de que ya no puedo. No, Dios está contigo. Y dice el versículo 22 que no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche.
¿Cómo se dará cuenta? Estamos en esta tierra en donde esa nube que representa la gloria de Dios, esa columna de fuego que representa esa protección divina, porque en la noche, cuando el Señor alumbraba en esa columna de fuego, hacía que serpientes, lobos, chacales se hicieran a un lado, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y en esta tierra nadie está exento de que haya una operación diabólica en donde quieran hacerte trabajos de hechicería, brujería, magias, para detenerte, para derribarte, para hacerte tropezar. Pero cuando la presencia de nuestro Padre Dios está con nosotros y lo consideramos en nuestro camino, seguro es que saldremos victoriosos, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso siempre hay que considerar a nuestro Padre Dios en todos nuestros caminos, en todas nuestras actividades, en cada una de nuestras ocupaciones, que esté presente su hermosa presencia. De una manera especial, vemos cómo en el Salmo 104, versículo 3, vemos la declaración que hace el rey David con respecto a la forma en que nuestro Padre Dios se desplaza, con respecto a la forma en la que nuestro Padre Dios se manifiesta. Dice: Señor, tú construyes sobre las aguas tu piso alto, fíjese. Y eso lo experimentó Israel abriendo el Mar Rojo. Caminó por un camino llano, no estuvo con bajadas, no estuvo con tropiezos, no. Dice que él construyó un piso alto. Dice: tú haces tu carro de las nubes y avanzas en alas de los vientos. Por eso usted ha de recordar que en el libro de Éxodo, capítulo 19, vemos cómo el Señor le dice a su pueblo: yo los he sacado de Egipto sobre alas de águila. Porque la estructura Egipto te enseña a usar el jinete y el caballo. Y ese jinete y ese caballo egipcio quedaron ahogados en las aguas, en el mar. Jinete cuando tú tienes poder, jinete cuando tú tienes dinero, jinete cuando tú tienes influencia. Eso es lo que enseña esta tierra, es lo que se manifiesta en el sistema de esta tierra, en el sistema que enseñan los gobiernos. La persona se convierte en un jinete cuando tiene influencia. Pero cuando no tiene recursos, entonces se convierte en un caballo manipulable, lo hacen correr, lo hacen trabajar, lo hacen fatigar, lo hacen que compita, hacen que esté en una vida de estrés. Esa es la estructura egipcia. Pero ¿qué nos enseña nuestro Padre Dios? Yo los llevo sobre las alas de la gran águila. Así como el águila lleva a sus polluelos por encima, a sus hijitos por encima, así también nuestro Padre Dios nos lleva por encima. Por eso vale la pena considerar a nuestro Padre Dios en todos nuestros caminos. Vemos entonces cómo en el momento que nuestro Padre Dios saca a su pueblo de Egipto, dice: mi presencia irá contigo. Se lo dijo Moisés: si tú no vas con nosotros, yo no salgo de aquí, yo no doy un paso sin tu presencia. Y el Señor le reafirmó y le dijo: yo voy contigo, mi presencia va contigo. Y esta mañana el Señor te trae esta palabra, porque si tú le dices: Señor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo, Él dice: mi presencia va contigo. Cuando vemos en el momento en que Israel comienza a llegar a la tierra prometida, vemos cómo le dice a Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Qué hermosa promesa! Recibir una promesa así vale la pena degustarla, disfrutarla, regocijarnos, porque esa es la misma promesa que Dios ha hecho para nosotros en este tiempo presente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Por eso hay que reconocer y hay que clamar, hay que pedirle al Señor: yo no avanzo, yo no camino si tú no vas conmigo.
Deuteronomio capítulo 20, versículo 4 dice: porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Ahí es donde entonces debe de existir la reflexión en nuestra vida. Si Dios va con nosotros, no le tengas miedo a una mala noticia, a un diagnóstico negativo, a una amenaza, a algún bloqueo. Dios va contigo. Él te va a abrir los ojos para que veas tú la oportunidad que Dios te está dando. Él te va a abrir los ojos para que veas tú lo que hay más adelante de ese bloqueo. Dios te va a abrir los ojos para que veas tú lo que vas a lograr después de ese contratiempo. Dios te va a abrir los ojos para que entiendas por qué hubo esa oposición, por qué hubo ese detenimiento. Dios te va a hacer ver las cosas, el por qué sucedió tal confrontación, porque Dios va contigo. Entonces el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente. Y entonces en Mateo capítulo 28, versículo 20, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nos muestra que cuando nosotros guardamos el mandato divino, cuando nosotros guardamos el mandato real, se lo dijo a sus discípulos: enséñenles a guardar lo que les he mandado. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué gran promesa tenemos! ¡Qué gran respaldo tenemos, amado pueblo de Dios! Pero bueno, es entonces que nos apartemos de voces, que nos apartemos de enseñanzas o doctrinas que nos hacen caminar de manera torcida. Bueno, es entonces que aprendamos a ser personas que dependamos y que estemos conectados con nuestro Padre Dios de manera íntegra, de manera recta. Si nosotros escuchamos voces que desaniman, que separan, que fracturan, que fragmentan vuestra fe, entonces la persona tiende a buscar atajos, tiende a buscar falsas soluciones, falsas salidas, y ahí es donde la serpiente, el Señor lo reprenda, hace estragos con la persona. Pero el Señor dice: enséñenles a que guarden todos los mandamientos, las enseñanzas. Enséñenles a que guarden las instrucciones otorgadas, y aquí yo estoy con vosotros. Y vemos cómo en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9, versículo 10, hay una experiencia, hay un respaldo confirmando lo que el Señor había hablado a sus discípulos. Dice que el apóstol Pablo, en una visión durante la noche, el Señor le dice: no temas, sigue hablando, sigue enseñando, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, en cada una de nuestras actividades, en nuestras jornadas laborales, qué importante es que en nuestras ocupaciones tengamos un espacio de nuestro tiempo para proclamar, para enseñar, para transmitir, para ministrar la palabra de Dios. Lo puedes hacer en tu casa, con tus hijos, con tus familiares, con los compañeros de trabajo, en los momentos en que hay una pausa laboral. No vayas a estar hablando de la palabra de Dios en el momento del trabajo, porque también eso ya estaríamos saliéndonos de los linderos correctos. Pero a tus compañeros de trabajo, cuando es un tiempo de pausa laboral o cuando ya se terminó la jornada laboral, qué importante es compartir la palabra de Dios, qué importante es ministrar la vida de Dios
trayendo el mensaje del cielo al corazón de nuestros compañeros de trabajo, de estudio, en los vecinos, en donde tú vives, en donde tú desarrollas tus actividades. Qué importante es no callar. Qué importante es hablar de la palabra, porque eso garantiza de que Dios está contigo. Una de las protecciones que tiene el creyente es cuando tú mencionas, cuando tú abres tu boca y le dices a la gente: hay un Salvador, hay un Redentor, hay un Padre en los cielos que te ama, y comienzas a compartir el Evangelio. Eso se convierte en un blindaje de protección para tu vida, porque en el momento en que los compañeros de trabajo, de escuela o en donde tú desarrollas tus actividades van tras el camino del pecado, van tras el camino del desenfreno, inmediatamente a ti te hacen un círculo y dicen: Él no puede venir con nosotros. Y esa es una protección para que no entres en el sendero de la destrucción, para que no entres en el sendero de la serpiente, para que no entres en el sendero de la enfermedad, para que no entres en el sendero de la mentira, para que no entres en el sendero de la derrota. Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a sus hijos. Por eso habla la palabra, habla del Señor, habla de sus virtudes, habla de sus bondades, y eso te va a traer un blindaje, un dosel de luz a tu vida. Esto lo experimentó el apóstol Pablo, por eso lo escribe y por eso lo menciona aquí. El Señor se le aparece y le dice: no calles. Le dice: no temas, sigue hablando, porque yo estoy contigo. Estoy leyendo Hechos capítulo 18, versículo 9 y versículo 10. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si algo quiere nuestro Padre Dios es salvar al ser humano. Si algo quiere nuestro Padre Dios es que su pueblo, su iglesia, sus siervos se conviertan en mensajeros de redención, liberación, salvación, bendición, que hablemos de las virtudes, ya que el Señor te ha hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, para que anuncies, para que proclames las virtudes de nuestro Padre Dios, el cual ha obrado de manera especial en vuestra vida. Habla del Señor. Habla de Jesucristo, porque si hablas de nuestro Señor Jesucristo, Él también hablará delante del Padre a favor vuestro. Esto es un blindaje para nuestra vida. Hay un relato en las Sagradas Escrituras, cuando el hombre, cuando un matrimonio, cuando una familia quieren desarrollar sus objetivos, sus propósitos, sus sueños, sus anhelos, pero no consideran a Dios. Esto es muy triste, porque no se logrará nada sin la presencia de Dios. Podrás esforzarte, podrás tener una motivación interna, decir: vamos a subir, vamos a lograr. No necesitamos estar conectados con una iglesia, no necesitamos estar conectados con un ministro, no necesitamos estar yendo a las reuniones, a los cultos. Vamos, nosotros lo hacemos. Pero dígame usted, ¿no acaso un alumno no necesita ir al colegio para ser instruido? Dígame usted, ¿no acaso un militar debe de estar integrado a una compañía dentro del ejército? ¿Acaso un jugador no debe de estar conectado con un equipo para poder competir? Mucha gente no ha entendido esto y quieren lograr objetivos separados, número uno, de Dios,
separados, número 2, de una congregación. Número 3, separados de un ministro. Y así no se logran los objetivos. Y hay un ejemplo en las Sagradas Escrituras en el cual muchos tienen esta manera de responder a la vida. Números capítulo 14, versículo 41. Dice así: Mas Moisés dijo: ¿Por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor? Fíjese, que estaba diciéndoles a estos hombres que tenían ese pensamiento: ustedes están quebrantando, ustedes están violando un mandato. Si esto no os saldrá bien. Esto de estar quebrantando, de estar queriendo hacer las cosas a su manera, no os saldrá bien. Versículo 42 dice: no subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos. Y mire lo que les dice: pues el Señor no está entre vosotros. Cuando nos salimos de los lineamientos, de los linderos bíblicos, de los principios divinos, de los principios de la sabiduría, del temor al Señor, del conocimiento que nos da su palabra, cuando hacemos lo que queremos, las cosas no os saldrán bien y el Señor no está entre vosotros. Y entonces dice el versículo 43, dice: pues los amalecitas, los cananeos, estarán allí frente a vosotros. Fíjese, estarán ahí haciéndote la guerra, estarán enfrentándose a tu motivación de querer subir, de querer lograr. Están los amalecitas y los cananeos. Y si usted revisa allá en el libro de Deuteronomio capítulo 7, hay 7 tipos de manifestaciones que tenían los cananeos. 7 tipos de operaciones tramposas que tenían los cananeos. Y el pueblo se iba a enfrentar a esas 7 operaciones tramposas, fraudulentas, operaciones traicioneras, como era también Amalek, trabajando o queriendo derribar por la espalda de manera traicionera. Vemos cómo el Señor tiene misericordia y anuncia a tiempo a estos que estaban queriendo lograr objetivos sin la presencia de Dios y sin ese orden, esa instrucción dada por parte del ministro. Dice: pues los amalecitas y los cananeos estarán ahí frente a vosotros y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, y el Señor no estará con vosotros. Se los vuelve a repetir, se los vuelve a recalcar: el Señor no está entre vosotros y el Señor no estará con vosotros. Fíjese, no va entre, o sea, ni con. O sea, no va internamente y no va como compañero. No va de esa manera. Números 14:44. Mire lo que responden estos. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte. Mas ni el arca del pacto del Señor ni Moisés iban con ellos. Fíjese, no iba nuestro Padre Dios, no iba el arca del pacto, no iba Moisés con ellos. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 45 dice: entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Y esto es lo que sucede constantemente
Esto es lo que se manifiesta constantemente en la vida de mucho pueblo, en la vida de mucha gente que cree en el Señor. Con su boca dicen amar a Dios, con su boca dicen creer en Dios, con su boca dicen servir a Dios, pero el corazón está lejos de nuestro Padre Dios. Tenemos, por lo tanto, que manifestar un arrepentimiento y una conversión. Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Si nuestro Padre Dios dice que Él ha prometido estar con vosotros, Él es fiel. Él no miente, Él no cambia su propósito, y ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Lo que Él se proyecta a desarrollar, lo hace, lo cumple. Nosotros somos los que, con nuestros pensamientos y acciones, tomamos senderos torcidos, tomamos sendas equívocas. Por eso en esta mañana el Señor nos trae esta palabra, nos trae este mensaje. Termino con este ejemplo. En una ocasión, el pueblo de Dios se descuidó. Dice que las visiones no eran frecuentes, la palabra de Dios escaseaba. Por eso hay que valorar la palabra, hay que degustar la palabra, hay que leer la palabra, hay que hablar la palabra, hay que predicar del Señor, hay que anunciar el Evangelio, hay que hablar de nuestro Padre. Hay que ser diligentes en el servicio. Dice que los filisteos capturaron el arca y usted puede ver cómo en 1 Samuel 4, capítulo 5 y capítulo 6, hay un relato de cómo el arca, representando la presencia del Señor, hizo estragos en el territorio filisteo. Pero me llama mucho la atención cómo el pueblo filisteo reconoció. Fíjese, un pueblo alejado de los pactos, un pueblo alejado de las promesas de Dios, los filisteos, reconocieron que esa arca era un instrumento poderoso que Dios le había dado a Israel. Reconocieron que esa arca tenía una fuerza extraordinaria y sobrenatural. Entonces dijeron, ¿qué haremos para que no haya tumores en nuestra tierra? Porque el pueblo estaba siendo azotada por causa del arca. El pueblo estaba entrando en una operación, en una situación de enfermedad y de acabose, porque la presencia del arca representa la santidad. Y en donde no hay santidad, entonces viene lo contrario de vida. Comienza a haber enfermedad y muerte. ¿Qué hicieron entonces los filisteos? Dice la Escritura, primer libro de Samuel 6:11, que colocaron el arca del Señor en el carro. Y dice que también colocaron unos ratones de oro, o sea, figura de lo que ellos estaban padeciendo, semejantes a los tumores que estaban ellos padeciendo. Fíjese cómo el pueblo filisteo fue sensible a esa reprensión. Colocan el arca en un carro, colocan esos utensilios de oro semejantes a los tumores y colocaron ese carruaje para que unas vacas condujeran el arca hacia Bet-Semes, o sea, hacia Israel. Y dice que las vacas tomaron, mire esto, esta es una lección para que nosotros entendamos cómo las vacas tomaron un camino. Dice, las vacas tomaron el camino recto, no torcido. Las vaquitas iban en un camino recto porque llevaban el arca. Dice, en dirección a Bet-Semes, iban por el camino, oiga esto, iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda, y los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. ¡Qué lección nos otorgan estas vaquitas! Cuando el arca iba con ellas, no iban de manera torcida, iban de manera recta. Cuando el arca iba con estas vaquitas,
iban mugiendo, iban abriendo la boca. Eso es lo que Dios nos enseña en esta mañana, que el pueblo de Dios, que el hombre de Dios, la mujer de Dios no debe de cerrar su boca para alabar, para adorar, para exaltar, para interceder, para orar, para leer su palabra, pero también para publicar, para predicar, para enseñar, para educar, para transmitir la enseñanza. No cierres tu boca, no tengas miedo, no calles, dice el Señor. No necesitas cursos que te den cursos para que te enseñen a evangelizar. Testifica de lo que Dios ha hecho a tu vida. No necesitas estar metido en cursos para que seas un evangelista. No, habla de lo que Dios ha hecho por ti. Transmite el mensaje de vida que Dios ha hecho por ti. No necesitas ir a un instituto para que se te diga cuáles son las pautas para predicar. No, habla y testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu familia, de lo que Dios ha hecho en tus proyectos, cómo Dios te ha sacado adelante. Testifiquemos con libertad quién es nuestro Padre. Estas vaquitas iban mugiendo, iban hablando, mientras el arca iba con ellos. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Ir en sendero recto, ni a la derecha ni a la izquierda, en sendero recto, ir hablando, ir predicando, ir anunciando las buenas nuevas del precioso evangelio que el Señor trajo para nosotros. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones y que sea nuestro Padre Dios grabándolo en vuestro ser y llevémoslo a la práctica, porque el Señor ha prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos por las necesidades. Padre bueno, muchas gracias te damos en esta mañana, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Y gracias, Señor, porque tenemos la plena confianza de que tú estás con nosotros. Tú estás a nuestro lado, tú estás ahí con tus hijos que han recibido esta palabra, estás tú con ellos. Y Señor, así como nos ilustra, nos enseña tu palabra, que cuando tu presencia va con nosotros, esa columna de fuego, esa columna de nubes se hacen presente para ir avanzando día y noche, para no detenernos. Y así como estas vaquitas iban mugiendo, iban en sendero recto, Señor, sé que tu palabra se publicará, se predicará, se enseñará, se instruirá a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, porque el conocimiento hará que entonces las habitaciones de nuestra vida sean llenadas de esas bendiciones preciadas, de ese fruto preciado, de esos anhelos preciados que anhela nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, guárdalos, dirígelos, rodéales de tu luz, que cada uno de ellos, mi Dios, pueda recibir el consuelo, el abrazo, el cariño, Señor, que cada uno de ellos pueda recibir tu preciosa bendición. Pero aprovechamos esta mañana, Señor, para interceder, para pedirte a favor, Señor, de tus hijos, de tus hijas que están pasando por un momento de opresión, de enfermedad, de tristeza, de depresión, de aflicción en sus vidas, de circunstancias que, Señor, acosan, Señor, sus corazones. Circunstancias de falta de trabajo, Señor, su economía no está bien, Señor, sus finanzas no están sanas. Yo te pido por tu bondad y tu misericordia, seas tú extendiendo tu mano para proveer, para sustentar. Extiende tu mano, Señor, para sanar, para levantar, para fortalecer. Extiende tu mano, Señor, para respaldar a tus hijos, para defenderlos de esas amenazas o de esos adversarios que se levantan para que tus hijos tropiecen. Sea tu mano redentora, sea tu mano poderosa, sea tu preciosa gracia sobre la vida de tus hijos, y que ellos puedan salir adelante, que ellos puedan ver, Señor, cómo tú abres puertas de oportunidades y los bendices a manos llenas. Damos esta palabra de bendición y hacemos, mi Dios, esta declaración con confianza, porque tú eres un Padre que camina
al lado de tus hijos, al lado de tu pueblo. Y siempre que tu presencia va con nosotros, podemos declarar como dice tu escritura: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Queremos caminar de esa manera, con confianza, con convicción de que tú estás a nuestro lado. Gracias te damos porque tú has enviado la respuesta, y en este día tus hijos mirarán con claridad cómo tu mano los levanta, los defiende, los sana, los fortalece, los vivifica. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo declaramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes confianza, tengan ustedes esa seguridad de que nuestro Padre interviene de manera muy especial en vuestras vidas. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de nuestro Dios te bendiga en cada una de tus actividades. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.